Editorial de Conexiones. Bueno, le comentaba a usted que sí, es el Día del Maestro. Sabemos que pues, mucha gente recuerda a sus buenos maestros, sobre todo yo, de verdad, pues quiero recordar a los míos, a los que nos hicieron realmente aprender, porque, híjole, aquí llevamos sus conocimientos, ¿no? Y esto ocurre muchas veces. Le debo decir a usted, yo me crié en una colonia, pues digamos que popular, por decirlo de alguna manera, y donde usted sabe que los chamacos vamos a la escuela, y en ese tiempo éramos de 20 a 25 alumnos en un aula, ¿no? Donde tenías que caminar, pues algo así como 1 kilómetro más o menos, para llegar a esa escuela, porque la que estaba cerca de la casa, pues era una escuela muy conflictiva. Si no me recuerdo, ambas escuelas de las que le hablo son del Estado, ¿no? Eran escuelas públicas. Nada de ir a la escuela privada porque pues no había recursos, y hay que decirlo como es, ¿no? Y ahí nos encontrábamos con los amiguitos, ya sabe usted, pero aquí lo importante es saber cómo recuerda usted a su escuela. Y le digo esto porque a pesar de estar en una ciudad, como en la ciudad de Puebla, había muchas carencias en una escuela que no era rural, ya era urbana, pero estábamos a las orillas de la urbanización, ¿no? Entonces, esto nos trae el recuerdo de que qué pasa si teniendo la escuela cerca, con cierta infraestructura, con maestros, acorde al número de grupos que se abrieron, había cierta problemática con el aprendizaje de los chicos, que también tiene mucho que ver los papás, y de eso vamos a seguir platicando más adelante. Pero ¿se imagina usted en las comunidades alejadas, apartadas, que a veces están hasta allá y que ningún maestro quiere ir porque pues significa mucho sacrificio? ¿En qué sentido? Pues simplemente el traslado, ¿no? Y que no es tan fácil ir y regresar el mismo día. Hay gente, hay maestros que se quedan toda la semana para instruir a sus alumnos. Y si le agregamos que no hay infraestructura en materia de que tengan un pizarrón bien ubicado, que no haya bancas, como usted está viendo en las gráficas, que mire, a veces así se realizan las clases, obviamente ahí están haciendo una actividad participativa, y que en ocasiones un maestro rural debe tener múltiples niveles de enseñanza, es decir, el que está, los alumnos que llegan les tienen que enseñar primero, segundo o tercero para que puedan avanzar, porque son muy pocos los alumnos que llegan y tienen que entrar en esa dinámica, o que no hay maestros rurales, ¿no? Esta gráfica también alerta mucho sobre lo que está pasando en los lugares alejados, donde la educación no llega como se quisiera. Hay chicos que tienen que llegar a caballo, otros tienen que caminar kilómetros bajo las inclemencias del tiempo. Y bueno, esta gráfica la vamos a guardar. Ese es de un escándalo que se dio este fin de semana, donde los maestros estaban echando sus alipuses en una escuela, ¿no? Y mire, dígame usted si en ese tipo de bancas los alumnos se sientan cómodos. No queremos confort, no queremos clima, pero hay bancas que hasta el clavo se le sale, ¿no? Y que a veces son esas bancas ya que son incómodas. O que tenemos, por ejemplo, las aulas de madera improvisadas, o de lámina, o de palma, y que cuando de repente hay la lluvia, hay el viento, todo tira. Y entonces, mire, como en esta escuela, que volaron las láminas, y que pues los alumnos tienen que aprender como puedan en ese lugar. Usted está viendo que ahí el pizarrón no le da, o sea, le da la luz del sol, y que obviamente los alumnos se tienen que replegar a donde está la sombra para poder aprender, ¿no? Estos pupitres que eran de los años 40, 50, 60, yo ya en los 70, cuando ya estudiaba, ya eran bancas personalizadas, por decirlo de alguna manera, pero aún así nos tocó ver escuelas con ese tipo de infraestructura. ¿Y por qué le platico todo esto? Porque mire, de acuerdo a una estadística, y que vamos a poner ese recuadro, mi querido productor, donde faltan maestros
sobre todo en las zonas rurales. Esto lo dice un especialista, y es que México, ahí vamos a dejar un rato la gráfica, porque México se enfrenta a escasez de maestros, y cuando hablamos de términos en qué fallan los maestros, o sea, en qué falla la educación en nuestro país, pues en parte es porque todos los maestros se quieren concentrar en las zonas urbanas. Pues está bien padre, ¿no? Hay cines, centros comerciales, voy y vengo a mi casa, tengo servicios para poder trabajar y no sufro. Pero entonces, ¿y en las escuelas rurales qué? ¿Qué pasa? ¿Qué se puede decir? Bueno, pues le comento que además de no haber maestros para este tipo de escuelas, hay sobre todo déficit en escuelas preescolares, primarias, indígenas y telesecundarias ubicadas en zonas rurales, donde además hay docentes que no dominan, por ejemplo, el inglés, que no son o no hay maestros para ir a dar educación física, o docentes especialistas en tecnologías. Apenas hay un maestro para múltiples niveles, y usted ahí puede ver, si me acercas un poquito a la gráfica, mi querido productor, mire, hay déficit de profesores en 16, a ver, primero en estudiantes por profesor según el nivel educativo, 20% en inicial, luego preescolar y 6.3, 23.7 en primaria, 15.6 en secundaria, en media superior 11.6 y en superior 8.3. ¿Qué significa todo esto? Que no hay suficientes maestros para atender a estos estudiantes de los que yo les cité, ¿no? Pero mire, también en tanto que las secundarias generales cuentan con apenas el 10.2% de docentes en tecnologías, en telesecundarias solo hay el 0.2% de profesiones especializadas. Y tiene lógica, si no hay infraestructura, ¿cómo desplaza a un maestro? Pero ¿sabe qué? Hay muchos maestros que, repito, ahí tienen vocación y hacen lo imposible para poder llevar sus materias y que los alumnos puedan aprender. También, además de solventar la carencia de docentes, otro reto que tiene la educación en México es la mejora en la calidad de la formación de los mismos maestros. Es decir, y lo pudimos observar, y si quieres ya quita la gráfica, mi querido productor, lo pudimos observar en la pandemia, y nos consta que previo a la pandemia, muchas escuelas en muchos estados se dijo, maestros se tienen que actualizar, y se daban cursos, y los maestros ¿qué hacían? Repito, muchos, no todos, con los de vocación sí asistían. Se tienen que actualizar en tecnologías, y decían, maestro, pero yo ¿para qué quiero aprender computación si yo tengo mi GIS, mi pizarrón, ya tengo plumón y ya tengo ese tipo de pizarrones que son plásticos, ¿no? ¿Se acuerda usted cuando llegó la telesecundaria? Había maestros que no le entendían cómo programar la antena que ya estaba orientada cuando empezó el nivel telesecundaria. O que cuando ya habían estos pizarrones inteligentes, muchos maestros pues, no le entendían. Y entonces, repito, eso fue antes de la pandemia. Muchos maestros no quisieron, o sea, decían que iban a los cursos, pero en realidad no los tomaban. Se iban a echar la chelita, se iban a practicar deporte, no sé qué hicieron, pero no entraron en esta capacitación como debe. Iban, firmaban y a lo mejor estaban y se iban, pero no le tomaron en serio a la capacitación. Y cuando fue la pandemia, y hasta hay evidencias, que el maestro no sabía cómo programar su computadora. Es más, maestros, y no es exageración, que les daba miedo tocar los botones porque no sabían cómo manejar las computadoras. No sabían cómo era la vida de la enseñanza a distancia. Y que conste que nadie sabía que iba a haber una pandemia. Y entonces esa falta de actualización a la tecnología y a otros temas, a otras materias, ha hecho que la educación en nuestras escuelas se tenga de verdad un decremento de conocimientos. Ahora, los programas, que quién sabe quién los elabora,
saturan al maestro de un programa tan amplio que a veces no les da tiempo culminar. Y si le agregamos que el maestro de secundaria recibe alumnos con deficiencias que se tuvieron haber visto en primaria, híjole, pues se le complica mucho más al maestro. Por ejemplo, si el maestro de secundaria que está dando álgebra o alguna materia matemática, hay alumnos que no saben ni dividir o no se saben ni las tablas, y no es exageración. El maestro que está dando en secundaria o en preparatoria redacción, híjole, pues muchos alumnos vienen con muchas, pero muchas faltas de ortografía, y a veces su lenguaje es muy limitado por lo mismo, o piensan que decir para el maestro en lugar de para el maestro, como hablamos queremos escribir. Y si le agregamos que estos aparatitos, pues a veces ahí sintetizamos o condensamos las palabras, las frases en palabras, pues no nos ayudan mucho. Y de verdad, maestros, yo sé que hay muchos muy comprometidos, yo sé que hay muchos que, híjole, hasta tienen problemas con sus compañeros, que por el sindicato, que porque el director no le importa su escuela, o hasta a los supervisores, ¿no? Pero hay maestros muy comprometidos, lo digo honestamente, muy comprometidos con la educación de sus alumnos. El problema está en que son la minoría, y que en ocasiones muchos maestros están ahí porque pues, les dieron la plaza, se las compraron los papás o alguien, pero la vocación no la tienen. Y cuando llegan a un aula y les dan un registro de 25 a 30 alumnos en escuelas públicas, el maestro se espanta, y más si es recién egresado. Obviamente la experiencia tiene que ser, y por eso hay los servicios sociales, ¿no? Pero mande usted a un maestro a alguna comunidad alejada, indígena, o allá en el cerro, como se dice. Ah, no, se van a quejar al sindicato, y yo, ¿por qué? Conozco maestros, y me consta que, mire, les llevan hasta dulces a los niños, tienen que encajar en la comunidad, y a veces la religión es un factor de problema, y a veces el idioma, porque pues los niños no hablan español, a veces las cuestiones de machismo, ¿no? Que por qué las niñas van a ir a la escuela, pues también tienen el derecho a aprender. Y entonces y si le metemos por ahí que hay gente conflictiva en las comunidades, el maestro se topa con muchas problemáticas. Pero el que está en ASEP, en un escritorio, no sabe de esas problemáticas, porque también es un burócrata que a lo mejor llegó ahí por alguna situación de recomendaciones del compadre o del familiar, y la educación rural no es como debiera. Y eso, a ver, ¿usted se acuerda de la película de Cantinflas, El Maestro, precisamente? Pues no han cambiado muchas las cosas, y mire que estamos hablando de una película bastante de décadas atrás. Si usted va a la comunidad de Chanjalé, Salchijí, se va a encontrar con aulas que dice uno, ¿cómo es posible que aquí tomen clases? Pues aún así, toman clases porque hay maestros comprometidos. Y entonces volteamos a las escuelas acá, que los papás no quieren tampoco comprometerse con la educación de sus hijos. Y la verdad es un reto muy importante en la educación de México. A todos esos maestros que tienen la vocación, insisto, que hacen todo lo posible por dejar huella en sus alumnos, y que es la huella que dejan el conocimiento. A pesar de todo lo que ya le dije que va en contra de la educación, hay muchos maestros que mis respetos, y de verdad deberían ser ejemplo para el resto de la comunidad,
que da clases. Porque, no sé usted, yo llevo en mi mente 4 o 5 maestros que de verdad me quedo así, les sigo agradeciendo sus enseñanzas. Yo no quiero decir que los demás maestros no, pero hay unos que dejan esa huella. Y ojalá, porque también nosotros ya fuimos docentes, ¿no? Digo, en una universidad de comunicación, de ciencias de la comunicación, y pues también uno se encuentra con el que yo sepa, no quiere decir que yo puedo enseñar. Tengo los conocimientos, pero a veces no tengo las técnicas para enseñar, la pedagogía. Entonces nos enfrentamos a que hay gente muy capaz, pero cuando se mete al aula a enseñarle a los alumnos, miren, los tenemos que actualizar, porque los chavos lo vienen a traer uno revolucionando, y si usted se va a una escuela privada, pues ellos exigen, ¿no? Y entonces de verdad me da mucho gusto que los alumnos le exijan a los maestros. Y ya es justo, ya es tiempo de que la Secretaría de Educación Pública tome en serio el papel que juega en un país donde la educación, y no lo digo yo, lo dice el INEGI, lo dicen estudios a nivel internacional, México de los últimos lugares está descendiendo. Y eso trae consigo un entorno social en el cual, híjole, la educación es muy prioritaria. Yo siempre lo he dicho que la salud y la educación no se pueden descuidar en ningún país, en ningún estado, porque es la base de la sociedad que se va a tener o que se tiene. Entonces, maestros, muchas felicidades a los que de verdad se lo merecen y a los que de verdad les gusta lo que hacen. Y a los alumnos, aprovechen a sus maestros. Hay que exigirles, pero también hay que agradecerles. Así que hasta aquí dejamos nuestra editorial el día de hoy.